Mi padre olvidó mi cumpleaños otra vez, pero esta vez usé mis ahorros para comprar una casa junto al lago. Publiqué una foto con la leyenda, regalo de cumpleaños. ¿Autorregalo? ¿Su indignación? ¿En mediar? Reveladora. Mi nombre es Elena Morales. Tengo 32 años y mi padre ha estado olvidando mi cumpleaños desde que tengo memoria. Cada año, organiza fiestas cada vez más grandes para mi hermana, Isabella, llenas de decoraciones, discursos e invitados. Y cada año, mi propio cumpleaños es tratado como un error tipográfico en el calendario familiar. Este año volvió a olvidarlo, pero no fingí que todo estaba bien. Tomé los ahorros sobre los que nunca preguntó, firmé papeles que nunca vio y compré una pequeña casa junto a un lago tranquilo, lejos de su control. Cuando tuve las llaves en mi mano, hice una cosa sencilla. Tomé una foto en la terraza, nada elegante, solo una prueba de que era real, y la publiqué en línea con una breve descripción, regalo de cumpleaños. Autorregalo. No se la envié a él. No etiqueté a mi hermana. Simplemente la publiqué y volví a desempacar cajas. En cuestión de minutos, mi teléfono empezó a vibrar sobre la mesa como si tuviera vida propia. Llamadas perdidas, mensajes, el chat del grupo familiar explotando. Mi padre, que nunca tuvo tiempo para llamarme en mi cumpleaños, de repente tenía mucho que decir sobre mi vida. Antes de contarles lo que intentó hacer a continuación y lo lejos que tuve que llegar para proteger esa casa y a mí misma, díganme desde dónde están viendo esto y qué hora es para ustedes en este momento, porque quiero ver hasta dónde puede viajar esta historia sobre familia, lealtad y retribución. Las llamadas no cesaban. Mi teléfono se deslizaba por la mesa con cada vibración. Dejé que sonara hasta que la pantalla se atenuó, y luego se iluminó de nuevo bajo una nueva ola de indignación entrante. Por una vez, había hecho algo grande sin avisar a nadie, y la reacción fue instantánea y ruidosa. Abrí primero el chat del grupo familiar. Los mensajes se habían acumulado en el tiempo que me tomó caminar desde la terraza hasta la cocina. Capturas de pantalla de mi publicación aparecían en el hilo, rodeadas con círculos y comentadas como si fueran pruebas en algún tipo de caso. Nadie preguntó dónde estaba o si estaba a salvo. Preguntaban por qué lo había hecho, cómo me lo había podido permitir, qué pensaría la gente. El nombre de mi padre aparecía una y otra vez entre los otros mensajes. Escribió sobre lo irresponsable que parecía, lo ingrata que lo hacía parecer después de todo lo que había hecho por nosotras. Mencionó las invitaciones ya impresas para la próxima fiesta de Isabella, los invitados a los que tenía que enfrentarse, la imagen de una familia unida que había estado puliendo durante años. Mi casa junto al lago era, en sus palabras, una grieta en esa imagen. Mi hermana, Isabella, añadió su propia versión de preocupación. Preguntó si estaba pasando por algo, sugirió que podría estar actuando por impulso, me recordó que las grandes decisiones financieras debían discutirse con la familia. No había nada amable en sus palabras. Sonaba menos a preocupación y más a molestia por haberme salido del guión la semana en que su evento debía dominar todas las conversaciones. Me desplacé lentamente por el hilo, sintiendo que algo dentro de mí se separaba. Durante años, había leído mensajes como estos y los había traducido como un deber. Me había apresurado a explicar, a suavizar, a limpiar cualquier cosa que les hiciera la vida incómoda. De pie en mi propia cocina, en una casa que existía porque había creído silenciosamente en mí misma, leí sus palabras de manera diferente. Su pánico no era por mí. Era por el control. Cuando mi padre finalmente llamó directamente, dejé que sonara 2 veces antes de responder. No me dijo feliz cumpleaños. No preguntó por la casa. Fue directamente a exigir una explicación de por qué haría una compra como esa sin consultarle, por qué la publicaría, por qué elegiría ese momento exacto justo antes de la celebración de Isabella. No enumeré mis ahorros ni los años de horas extras ni la cuidadosa planificación. Solo le dije que la casa era mía, que el dinero era mío y que la decisión ya estaba tomada. El silencio que siguió dijo más que cualquier cosa que pudiera haberme lanzado. No estaba acostumbrado a decisiones que llegaban completamente formadas sin su aprobación. Intentó un ángulo diferente. Me recordó las expectativas familiares, cuánto esfuerzo había invertido en los hitos de Isabella, lo importante que era que todos presentáramos un frente sólido. Dijo que la gente hablaría.
Dijo que estaba haciendo las cosas más difíciles de lo necesario. Por un momento, casi volví a caer en el patrón familiar. El impulso de suavizarlo todo surgió automáticamente, como un acto reflejo. Pude oír la versión de mí misma que se habría disculpado por el momento, prometido visitar pronto, ofrecido restar importancia a la casa para que no eclipsara la próxima fiesta. No seguí ese guión. En cambio, escuché hasta que se le acabaron las frases preparadas. Luego le dije que entendía cómo se sentía y que no iba a cambiar nada. Mi voz se mantuvo firme, no porque estuviera tranquila, sino porque por fin sabía exactamente cuál era mi lugar. Terminé la llamada antes de que pudiera redirigir la conversación, dejé el teléfono y noté que mis manos no temblaban. Su indignación había llegado como se esperaba. Lo que no esperaban era que esta vez no iba a ayudarles a contenerla. Cuando el ruido de mi teléfono finalmente se calmó en el fondo, los recuerdos tomaron su lugar. De pie en esa cocina, podía sentir años alineándose detrás de mí como una fila de puertas cerradas. Cada una de ellas conducía al mismo patrón. Mi padre celebrando a mi hermana como si fuera la protagonista principal de la familia y tratándome como una nota al pie de página que podía ser recortada si faltaba espacio. La casa del lago no había salido de la nada. Era la primera vez que le devolvía ese patrón a él. Pensé en los cumpleaños que se confundían. La primera vez que lo olvidó fue cuando todavía estábamos en la escuela. Mi hermana tuvo una fiesta enorme, un local alquilado, música, un pastel lo suficientemente grande como para alimentar a medio vecindario. El mío fue una cena de última hora, apresurada entre sus llamadas de trabajo, del tipo en que la cuenta llega a la mesa antes de que termines tu bebida y todos fingen que eso cuenta como un esfuerzo. Me dijo que estaba ocupado manteniéndonos. Yo me dije a mí misma que estaba bien. No se detuvo ahí. Cuando mi hermana se graduó, planeó un fin de semana completo de eventos, anuncios, fotos, discursos sobre orgullo y legado. Cuando yo me gradué, me estrechó la mano en un pasillo y se fue temprano para recoger un traje de la sastrería. Mencionó el tráfico. Mencionó reuniones. No mencionó mi nombre cuando habló de los éxitos de nuestra familia frente a otras personas. Lo que más dolía no era la falta de regalos o fiestas. Era la forma en que medía el valor. Las decisiones de Isabella eran tratadas como inversiones. Las mías, como pasatiempos hasta que demostraban ser útiles. Cuando ella necesitó ayuda con la matrícula, fue una prioridad familiar. Cuando yo tomé turnos extra y ahorré para mis propias metas, era algo bueno, pero no lo suficientemente importante como para reorganizar nada por ello. Cuanto más crecíamos, más público se volvía. Publicaba sobre los logros de ella, escribía largos párrafos sobre lo orgulloso que estaba, le contaba al mundo entero cómo ella llevaba adelante el apellido de la familia. Cuando algo bueno me sucedía a mí, podía obtener una línea corta, si acaso. En privado, usaba mi trabajo como ejemplo de estabilidad cuando le convenía a su historia. Pero el foco de atención nunca se quedaba en mí por mucho tiempo. Siempre volvía a ella. Lo había aceptado durante años porque confrontarlo se sentía como romper algo sin lo cual no estaba segura de poder vivir. Cada vez que pensaba en llamarlo por su nombre, escuchaba las mismas frases en mi cabeza. ¿Qué estaba exagerando? Que todas las familias eran un poco desiguales. Que debería estar agradecida de que las cosas no fueran peores. Así que me lo tragué y me dije a mí misma que estaba siendo madura. El bono que ayudó a comprar la casa del lago no cayó del cielo. Vino de noches largas, plazos ajustados y resultados que nadie podía arrebatarme. Yo había hecho el trabajo, rastreado cada pago, visto crecer los números lentamente en una cuenta que nadie más tocaba. Mi padre nunca preguntó cómo estaba manejando mis propias finanzas. Asumió que si él necesitaba algo, yo estaría allí para proporcionárselo. Ahora, por primera vez, esa suposición le había costado algo que le importaba. No dinero, no una factura, su historia. Aquella en la que él era el arquitecto de la vida de todos, aquella en la que mi hermana brillaba y yo me mantenía lo suficientemente detrás de ella para que la imagen se viera equilibrada. Una casa comprada sin él, en un lugar que nunca había elegido, era más que una compra. Era un rechazo. Mientras desempacaba platos y doblaba toallas en cajones nuevos, entendí por qué su reacción había sido tan brusca.
La casa del lago no solo representaba distancia. Representaba una prueba. La prueba de que podía construir algo significativo sin su guía, y que estaba dispuesta a asociar mi nombre a ello públicamente. La prueba de que su versión de la familia ya no era la única que la gente podía ver. Esa fue la primera consecuencia real que había enfrentado y sobre la que yo tenía algún control. No estaba gritando. No estaba suplicando. No le estaba exigiendo nada en absoluto. Simplemente estaba viviendo de una manera que ya no protegía su imagen a costa de mi propia cordura. Por primera vez en mi vida, mi ausencia en su guión tenía una dirección visible, y él sabía que todos podían verla. La siguiente ola vino de una dirección diferente. No me golpeó a través de mi propia pantalla primero. Me llegó a través de personas que mantenían una distancia razonable del drama familiar la mayor parte del tiempo. Un compañero de trabajo me envió un breve mensaje preguntando si todo estaba bien en casa. Un primo con el que no había hablado en meses le dio "me gusta" a la foto de la casa, y luego me envió una nota privada que se sentía mitad de apoyo, mitad de curiosidad. Así fue como supe que mi padre había empezado a hablar. No le gustaba parecer irrazonable, así que nunca empezaba con ira cuando había extraños involucrados. Lo enmarcaba como preocupación. Según la versión que me llegó, estaba preocupado de que yo estuviera tomando decisiones impulsivas, temeroso de que pudiera estar metida en problemas, dolido de que lo hubiera excluido después de todo lo que había hecho. Ninguna de esas frases sonaba como él. Sonaban como algo que elaboró cuidadosamente para una audiencia. Y por una vez, yo no era parte de esa audiencia. Durante años había usado ese tono para mantener el control. Calmo, racional, decepcionado. Ahora lo estaba usando con otras personas para construir una historia donde él era el padre paciente y yo la hija inestable que necesitaba guía. Cuanto más escuchaba de segunda mano, más claro se volvía el patrón. Mi casa no era solo una grieta en su imagen. Era una amenaza para el papel que había escrito para sí mismo. El dinero entró en la historia a continuación. Lo vi en un mensaje reenviado por un pariente que todavía sabía reconocer cuando se cruzaba una línea. Mi padre había sugerido que, como yo tenía suficientes ahorros para comprar una casa en el lago, debería dar un paso al frente y cubrir una gran parte de la próxima celebración de Isabella. La cantidad que mencionó no era pequeña. Habría aniquilado la mayor parte de la seguridad que había construido, el mismo colchón que me permitió alejarme de su versión de la vida. No me lo pidió directamente. Les dijo a otras personas lo que esperaba que yo hiciera y esperó a que la presión me llegara a través de ellas. Era una táctica familiar, pero esta vez la estaba observando desde fuera en lugar de estar en medio de ella. Esa distancia lo cambió todo. En lugar de explicar por qué su petición era injusta, me hice una pregunta diferente. ¿Qué pasaría si simplemente me negara y dejara que las consecuencias cayeran donde debían? La respuesta era incómoda pero honesta. Él tendría que admitir públicamente que había estado contando con mi dinero o ajustar sus planes a la realidad. De cualquier manera, algo finalmente le costaría más a él que a mí. Empecé a reunir lo que nunca me había permitido recopilar antes. Pruebas. No para publicar en línea, no para humillar a nadie ante extraños, sino para recordarme que todo esto no estaba en mi cabeza. Capturas de pantalla de mensajes donde mi cumpleaños era tratado como una inconveniencia. Fotos de eventos donde estaba presente físicamente, pero borrada en las descripciones. Notas que había escrito en noches malas, documentando lo que se dijo para dejar de reescribirlo más tarde en un tono más suave. Mirarlo todo junto era como leer el expediente de un caso. Por primera vez, yo no era la que estaba en juicio. Él había pasado años construyendo una narrativa donde yo le debía una comprensión constante, donde cualquier resistencia por mi parte lo convertía a él en la víctima. De pie en mi propia sala de estar, rodeada de cajas empacadas y pruebas, tomé una decisión silenciosa. Había terminado de defenderme dentro de una historia que él controlaba. Si quería seguir hablando de mí, iba a tener que hacerlo sin mi cooperación. Ese fue el comienzo de la verdadera venganza. No una escena dramática, no una confrontación a gritos, sino una negativa deliberada a llevar su versión de los hechos más allá de la puerta de mi casa. La oportunidad de actuar llegó antes de lo que esperaba. Comenzó con un correo electrónico de una pariente que generalmente se mantenía neutral.
Había sido invitada a la celebración de Isabella y quería saber si yo iría porque había escuchado historias contradictorias. El mensaje era breve y cuidadoso, lo que lo convirtió en el lugar perfecto para decidir cómo iba a pasar de recopilar pruebas a usarlas realmente. No envié una larga explicación. Respondí solo con hechos. Escribí que mi padre no me había llamado en mi cumpleaños, que había usado mis ahorros en conversaciones con otros antes de preguntarme nada directamente, y que la casa junto al lago había sido comprada con mi propio dinero. Sin insultos, sin lenguaje emocional, sin instrucciones sobre lo que debía creer. Le di las piezas y la dejé decidir qué imagen formaban. Esa respuesta se convirtió en la plantilla. Cuando compañeros de trabajo, primos o viejos amigos de la familia me contactaron con el mismo tono cauteloso, hice lo mismo. Dejé de encubrirlo. Dejé de llenar los vacíos entre lo que él decía y lo que realmente había sucedido. Cada vez que alguien mencionaba que él estaba preocupado por mí, yo respondía con una frase clara sobre lo que yo había hecho y lo que él no. Solo puedes controlar una historia mientras otras personas dependan de ti para traducirla. En el momento en que salí de ese papel, las grietas comenzaron a mostrarse. No aparecieron como confrontaciones dramáticas. Aparecieron en cambios silenciosos. Un colega decidió no asistir a la fiesta de Isabella después de escuchar ambas versiones. Un pariente mencionó que la forma en que él hablaba de mis finanzas no coincidía con la forma en que yo me manejaba en la vida real. Él no podía acusarlos a todos de deslealtad sin exponer el patrón. La presión por el dinero volvió a aparecer, pero esta vez se encontró con algo sólido. El lugar para la celebración de Isabella requería un pago final más grande de lo que él había planeado porque había contado con mi contribución. Cuando intentó ajustar las cosas en silencio, la gente se dio cuenta. Se habían prometido depósitos. Se les había dicho a los proveedores que esperaran el pago completo. Recortar de repente significaría explicar por qué, y la respuesta ya no sonaba como la de un hombre en control. Tenía opciones. Podía pedir prestado, fingir que siempre se había planeado que fuera más pequeño, o asumir el costo él mismo. Ninguna de esas opciones encajaba con la imagen que había construido. Por primera vez, tuvo que elegir entre su orgullo y su comodidad. No estuve allí para ver cómo se desarrollaba, pero fragmentos de ello me llegaron. Un cambio de última hora en la lista de invitados, un menú de categoría inferior, alguien mencionando que él parecía tenso toda la noche en lugar de triunfante. Pequeños detalles, pero juntos formaban una imagen que nunca antes había visto. Una noche que giraba en torno a mi hermana, pero que no se sentía como una victoria limpia para él. Mientras tanto, mi vida no se derrumbó como él había insinuado que lo haría si me salía del camino. La casa se convirtió en un hogar. Aprendí qué lugares de la ciudad tenían lo que necesitaba y qué caras podía esperar ver cada semana. Mi trabajo se mantuvo estable. Los números en mis cuentas se movían en la dirección que había planeado, sin ser tocados por la emergencia de nadie más. Ese contraste era su propia forma de justicia. Cuanto más estable me volvía yo, más inestable parecía su narrativa. Un padre controlador solo puede llamarte imprudente durante un tiempo antes de que la gente comience a comparar las palabras con los resultados. Aquí estaba yo, viviendo tranquilamente, pagando mis facturas, sin hacer daño a nadie. Allá estaba él, estirando las finanzas por las apariencias, usando los nombres de otras personas para apuntalar el suyo. No lo expuse con una revelación dramática. Hice algo mucho más peligroso para su versión de la realidad. Dejé que la verdad estuviera a la vista de todos y me negué a apartarla del camino de nadie. La línea que cruzó a continuación fue diferente. No llegó a través de parientes, chats grupales o susurros. Llegó a mi bandeja de entrada del trabajo, dentro de un correo electrónico de mi jefa. El asunto era neutral, del tipo que suele ocultar información rutinaria. El contenido no lo era. Adjunto había un mensaje que mi padre había enviado a la dirección de contacto general de la empresa, pidiendo hablar con alguien de autoridad sobre mis decisiones recientes. Escribió que estaba profundamente preocupado por mi juicio e insinuó que podría ser inestable, que una compra repentina de una propiedad por parte de una hija que rechazaba la guía familiar podría indicar poca fiabilidad. No mencionó la casa del lago, pero no era necesario. Lo enmarcó como una advertencia, como si socavar mi carrera de alguna manera me haría volver a su alcance.
Mi jefa no le respondió a él. Me lo reenvió a mí con una breve nota preguntando si todo estaba bien por mi parte y si quería documentar formalmente el contacto. No sonaba afectada. Sonaba ofendida en mi nombre. Leyendo sus palabras en mi escritorio, sentí que algo se asentaba en lugar de romperse. Estaba dispuesto a arriesgar mis ingresos y mi reputación solo para recuperar el control. Cualquier duda sobre si la distancia era necesaria desapareció en ese momento. Esto no era sobre cuidado. Era sobre posesión. Organizamos una reunión con recursos humanos esa tarde. Llevé los correos electrónicos, capturas de pantalla de mensajes que había enviado a través de otros canales y una breve cronología de las últimas semanas. No dramaticé nada. Describí la interferencia no deseada de un familiar que no aceptaba mi independencia. Escucharon, tomaron notas y me aseguraron que cualquier contacto adicional de él sería filtrado y registrado. Esa conversación creó un rastro documental que mi padre no podía reescribir. Las consecuencias para él comenzaron en silencio. Un socio principal que había visto el correo electrónico reconoció su nombre de eventos sociales pasados y comentó que no era una buena imagen socavar a tu propia hija adulta por escrito. Otro contacto que había escuchado su versión de la historia me preguntó en un entorno profesional si necesitaba algún recurso para lidiar con parientes controladores. La imagen que había pasado años puliendo desarrolló una grieta visible donde menos lo esperaba, entre personas cuyo respeto valoraba. No lo llevé más lejos. No compartí capturas de pantalla fuera de los canales que las necesitaban. No le advertí que su correo electrónico había sido contraproducente. Dejarle creer que su movimiento fue invisible era parte de la justicia. Había lanzado una piedra a una estructura que él pensaba que yo necesitaba más que él. La estructura se mantuvo. Su mano fue la que la gente notó. En casa, mis decisiones se volvieron aún más simples. Lo eliminé de los formularios de contacto de emergencia. Actualicé los registros que todavía tenían la casa familiar como dirección de respaldo. Cerré todas las puertas restantes que podría usar para llegar a mi vida sin mi consentimiento. Nada de eso fue ruidoso. Todo fue definitivo. El último paso fue mío, y lo di deliberadamente. Escribí un mensaje a la lista de correo de la familia extendida, la misma que había llevado anuncios sobre las fiestas de Isabella durante años. Declaré que había experimentado un largo patrón de ser ignorada y utilizada, que acciones recientes habían cruzado una línea hacia el daño directo, y que elegía terminar el contacto con mi padre y con cualquiera que intentara hablar en su nombre. No pedí comprensión. No invité al debate. Cerré con una sola frase: les deseo lo mejor desde la distancia y no formaré parte de esta dinámica nunca más. Luego presioné enviar, bloqueé los números que necesitaba bloquear y salí. El lago estaba en calma esa noche. Por primera vez, el silencio a mi alrededor no se sentía como algo impuesto. Se sentía como algo que yo había reclamado. Unos meses después de enviar ese correo electrónico final, mi vida ya no se parecía en nada a lo que mi padre había planeado. La distancia se mantuvo. Nadie intentó meterme en conversaciones secundarias o negociar en su nombre. Los parientes que respondieron mantuvieron sus mensajes breves. Algunos admitieron que habían notado este patrón durante años. Algunos se retiraron silenciosamente. El silencio que siguió no fue una prueba para ver cuánto tardaría en ceder. Fue un reconocimiento de que no lo haría. Las noticias sobre mi padre me llegaban en pequeños fragmentos. Un contacto de negocios le mencionó a uno de mis colegas que había oído sobre el correo electrónico que mi padre envió a mi empresa y que no era una buena imagen. Un antiguo vecino le dijo a un primo que sus bromas sobre hijos difíciles estaban cayendo mal. Nadie lo confrontó. Simplemente dejaron de tomar su palabra como la autoridad final en cualquier cosa que involucrara a sus hijas. No podía deshacer eso con un discurso o un cheque generoso. Dentro de la familia, también hubo movimiento. Mi hermana, Isabella, que siempre había estado en la parte más brillante de su foco, comenzó a sentir lo estrecho que realmente era. Cuando la gente oía sobre nuevos planes para ella, no asentían automáticamente. Preguntaban dónde vivía yo ahora, cómo estaba, si las cosas eran realmente tan simples como él las hacía sonar. Por primera vez, su historia tenía vacíos visibles, y no me tenía cerca para llenarlos.
No me apresuré a explicar. Cuando alguien venía a mí directamente, respondía de la misma manera cada vez. Describía lo que yo había hecho, lo que él había hecho y dónde se encontraba mi límite ahora. Sin insultos, sin exageraciones, solo hechos. Sin darme cuenta, había dejado de ser su escudo y me había convertido en un espejo que él no podía controlar. Mientras tanto, mi propia vida se volvió casi aburrida desde fuera, lo que se sentía como un lujo. Trabajaba, pagaba facturas, arreglaba pequeñas cosas en la casa, aprendí a quién llamar cuando algo se rompía que no podía manejar sola. Hice amigos que me conocían como la mujer del lago que llegaba a tiempo y cumplía su palabra. No les importaba quién era mi padre. Les importaba si yo hacía lo que decía que haría. Esa estabilidad era lo opuesto al caos que él predijo cuando intentó interferir en mi trabajo. Cada mes estable en esa casa era una respuesta silenciosa a sus afirmaciones sobre mi falta de fiabilidad. Había intentado debilitar mis cimientos. Todo lo que realmente hizo fue exponer los suyos. No hubo confrontaciones dramáticas después de eso, ni visitas sorpresa, ni últimos intentos de convencerme. El control no suele perseguir lo que ya no puede dominar. Se retira y reescribe el guión para la audiencia que queda. Estoy segura de que en algún lugar de su versión de esta historia, sigo siendo la hija ingrata que eligió la distancia sobre la lealtad. Ese es su derecho. Puede quedarse con esa versión todo el tiempo que quiera. Yo no tengo que vivir dentro de ella. Si hay una lección en todo esto, no es que cortar lazos sea fácil o que todos deban hacer lo que yo hice. Es que llega un punto en el que proteger la comodidad de otra persona te cuesta más de lo que puedes permitirte. El castigo de mi padre no provino de algo dramático que le hice. Provino de perder la capacidad de usarme como un accesorio en una vida que le importaba más pulir que compartir. No siempre puedes hacer que la gente vea lo que ha hecho. Sin embargo, puedes dejar de ayudarles a ocultarlo. Si escuchas fragmentos de tu propia vida en la mía, recuerda esto: tienes permitido salir de los roles que te encogen, incluso si eso significa convertirte en el villano en la narración de otra persona. A veces, la forma más poderosa de venganza es simplemente vivir bien en una historia que escribes para ti mismo.